En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciéndelos en el fuego de tu divino amor. Santa María, enséñame tus ojos para mirar a Jesús, tus oídos para escucharlo, tu corazón para amarlo, tu vida para seguirlo. San José, Maestro de oración, haz que viva el momento presente. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio que nos presenta la liturgia y es un Evangelio muy corto, pero antes pues vamos a recordar un poco esto de la oración, este camino, y vamos a comparar la oración a un deporte. Cuando una persona pues hace deporte, quiere resaltar o quiere ejercitarse de alguna manera, pues tiene que ser constante. Y tiene que cumplir ciertas características pues para llegar a su cometido, que es ser buena o bueno en ese tipo de deporte. Y lo primero, tiene que tener pues 3 características. La primera, la constancia. Ser constante en la práctica de ese deporte, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque estés como estés, pues tienes que ser constante. La segunda característica sería dar cada día un poquito más. Por ejemplo, ¿no? Y me entenderán las que les gusta correr o así, pues tú corres y como que cada día quieres correr un poquito más, ¿no? Aunque sea un minuto más, aunque sea un metro, unos metros más, pero quieres como ir superándote, ir superando esa meta que te vas poniendo a ti misma. Y la tercera característica para un deportista o para alguien que practica también en el arte y demás, pues sería la pasión. Esa pasión, ese gusto que muchas veces pues no va a ser sensible. Y aquí hay que diferenciar. Una cosa es el gusto sensible y otra cosa es el gusto espiritual. El gusto sensible a veces está, a veces no. Por ejemplo, una persona deportista pues sabe que todos los días tiene que entrenar, tiene que practicar, o alguien que aprende a tocar un instrumento igual. Y hay días en los que pues no te van a dar ganas, en los que no se les va a antojar, en los que tengas muchas otras cosas que hacer. Sin embargo, pues esa disciplina, ese gusto espiritual, es decir, lo haces no por el gusto inmediato, sino por un bien mayor, ¿no? Un gusto espiritual, que sabes que eso es bueno y que te va a hacer un bien, y por eso lo haces. Pues lo mismo la oración. Tiene estas 3 características. Debe ser constante todos los días, no dejarla, porque cuando tú la dejas un día, al día siguiente se te hace más fácil, y al que sigue más fácil dejarla. Y así te puedes ir hasta dejarla completamente. Y Santa Teresa nos dice que la mayor tentación que ella ha tenido en su vida ha sido la de dejar la oración. ¿Y por qué una Santa Teresa, una super mística, iba a dejar la oración? Pues dice que porque no encontraba esos consuelos de Dios, se aburría, y además, algo muy interesante, ella dice que la quería dejar porque como no se decidía completamente a entregarse a Dios, estaba llevando una vida mediocre. Y ella dice, cuando estaba en la capilla haciendo oración, no podía concentrarme pensando en todo lo que había ofendido a Dios. Y cuando estaba en un rato, no en la oración, sino fuera, pues seguía ofendiendo a Dios y me remordía la conciencia. Total, que duró hace muchos años de lucha y terminó por dejar la oración completamente. Imagínate, una Santa Teresa dejó la oración porque no se sentía digna de estar con Jesús, pero pues qué cómoda, ¿no? También no se decidía a entregarse totalmente a Dios. Y entonces, ¿qué decide? Pues se va por la cobardía, ¿no? Pues mejor lo dejo porque soy indigna, porque no puedo, estoy sirviendo a 2 señores y soy hipócrita, y la dejo. Y ya gracias a Dios después, pues Dios la ilumina y le hace ver eso. Y ella en sus escritos, una doctora de la iglesia, ella lo dice y nos alerta a todos que es un peligro muy grande el querer dejar la oración por tentaciones, por creernos indignas, o sí, porque fallamos y entonces la vamos dejando más y más y más.
y es el mayor mal que puede haber para el alma. Estés como estés, recuerda que la oración siempre va a ser clave. Entonces, esa constancia, en segundo lugar, yo te decía, el ir superándote cada día un poquito más. ¿Y cómo en la oración nos podemos ir superando un poquito más? Pues esforzándonos más. O va a haber días en los que se te hace más sencillo y estás muy concentrada y hay días que se te hacen muy difíciles. Pero si eres fiel y constante, pues vas poco a poquito superando esos como debilidades y la oración cada vez se va haciendo más sencilla hasta que ya se vuelve algo tan común para ti como el respirar, ¿no? Entonces eso es dar un poquito más cada día, esforzarte un poquito más. Ya sabemos, ¿no? Si ya estás deseando que se acabe el ratito y ya quieres hacer otras cosas, pues ponte un minutito más y así, el ajere contra. Y la tercera era ese gusto espiritual que le vas tomando a la oración. Dice el padre Morales que las ideas no se comprenden hasta que se viven, y si las dejas de vivir, las dejas de comprender. Y en la oración esto se aplica perfectamente, porque cuando eres un alma de oración, cuando ya llevas un ritmo de oración diaria, comprendes lo necesaria que es esa oración para tu alma. Pero si tú la dejas de practicar, te olvidas, la dejas de hacer, ya no la ves tan necesaria. Literal, se te olvida lo mucho que te ayuda y lo necesaria que es. Por eso la oración es la tercera característica, es ese gusto cada vez más grande. Y como te decía, la oración cada vez se va haciendo más sencilla. Y después de haber hablado un poquito de esto, vamos a pasar ya al Evangelio. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42, y dice: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Pues es un evangelio, como te decía, muy sencillo, muy cortito, en el que Jesús nos está mostrando este amar a los enemigos. Y esto va contra nuestra propia naturaleza, porque es muy normal, pues, desear el mal o sentir rencor, o si no rencor, pues cierto rechazo hacia personas que nos hacen de alguna manera daño o que nos han hecho alguna vez daño. Sin embargo, Jesús nos enseña aquí, pues, cómo el cristiano debe caracterizarse siempre por ese amor a los amigos, pero también a los enemigos. Y este ratito de oración lo podemos dedicar y puedes pensar en todas esas personas que alguna vez te han ofendido, que alguna vez te han hecho algún mal. Y a lo mejor son personas a las que ya perdonaste hace mucho, o a lo mejor no. Pero te invito a que recuerdes a esas personas, las pongas en las manos del Señor y pidas por ellas. Y con esto pues puedes hacer tu oración, pidiendo por estas personas, una oración de intercesión. Pedir por estas personas. Y también, ¿no? Si tú tienes por allí todavía algún rencor guardado, pues es momento de perdonar, de sacarlo y poner en manos de Dios. Y no hay mayor forma de perdonar que orando, como dice Cristo, ¿no? Oren por los perseguidores. Y si algún día te cuesta perdonar o te cuesta esto que dice Cristo, ¿no? De que no te pelees con la gente, si alguien comete una injusticia contigo, X, no hay problema. ¿Por qué Cristo nos pide que actuar así, no? Y tú puedes pensar, ay, eso no es algo tonto, o sea, ¿cómo me voy a dejar? Y es verdad, o sea, el cristiano, Cristo no te pide que seas tonta o que te dejes. Cristo lo que te pide es que en ti reine el amor y no tu pasión desordenada, ¿no? De justicia, según tú. Si en verdad reinara la justicia, tú y yo ya estaríamos condenadas desde hace mucho.
Somos salvadas por pura misericordia de Dios. Por lo tanto, si Dios, que es omnipotente y que es el que nos lo enseña todo, ha tenido tanta misericordia contigo y conmigo, ¿quiénes somos nosotras para no tener misericordia con los demás? Y sobre todo con nosotras mismas. Dice San Francisco de Sales que a veces tenemos que luchar contra el mundo, contra los demás, ¿no? Perdonar. Dice, pero lo más difícil y más grande es perdonarte a ti mismo, luchar contra ti mismo, tener misericordia contigo mismo. Y esta misericordia no hay que malentenderla, no es, bueno, pobrecita de mí, sí, no hice oración, ni modo, tenía mucho sueño, X. No, eso sería mediocridad. Tener misericordia con una misma es comprender que eres débil, que eres pequeña y que sin Dios pues no eres nada y no puedes nada y que por pura gracia estás salvada. Cuando tengamos esto bien metido en el corazón y en la mente, pues vamos a ver a los demás con ojos de misericordia, de amor, y que reine en nosotras ese sentido del amor. Sagrado Corazón de Jesús, que reine tu corazón en nosotras para jamás ya juzgar a los demás según nuestra justicia, nuestra forma de ver, de sentir, de pensar, sino siempre bajo una capa de amor. Que cuando yo vea el pecado o la falta de alguien, en vez de juzgar, de criticar, lo tape con un manto de misericordia, con un manto de amor, como tú, Cristo, has hecho con nosotras. Madre, tú que eres Madre de misericordia, ruega por nosotras, intercede, que amemos a Jesús como Él quiere ser amado.